La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. En la cadena Ser... Punto de fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos, bienvenidos a Punto de Fuga. Esta semana se han cumplido 10 años de uno de los casos más simbólicos del triste fenómeno de las desapariciones que viene sufriendo México desde hace tiempo por la violencia relacionada con las bandas criminales y el narco. Son más de 100.000 los desaparecidos oficialmente en total, pero este fue y es un caso que conmociona a la sociedad mexicana y que sigue rodeado todavía de muchísimas incógnitas, que extiende la sombra de duda sobre el propio Estado. Hoy os vamos a contar la historia de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Está relacionado con la desaparición en una sola noche, en un solo evento, de 43 jóvenes en una ciudad media de México, Iguala, ubicada a unos 300 kilómetros de la Ciudad de México. Conocer la verdad. No basta con la captura de los autores intelectuales. Que la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, constituyó un crimen de Estado. La investigación, ahí está, evidentemente ante la negativa y el rechazo de los padres de familia por aceptar, en donde había evidencias claras y contundentes de que muy lamentablemente los 43 jóvenes habían sido incinerados por un grupo delincuencial. Si no alcanzamos nosotros a encontrar a los jóvenes, y estamos trabajando todos los días con ese propósito, y se está hablando con todos, se aprobó ya una ley de amnistía, todo para conseguir información y saber sobre el paradero de los jóvenes. Andrés Manuel López Obrador deja la presidencia este próximo 1 de octubre. Es el segundo presidente de México que no da respuesta a este caso. Este pasado 26 de septiembre se cumplieron los 10 años de la desaparición de los chicos y nuestra compañera Verónica Méndez de W Radio ha hablado con las familias. Algunas madres, como Minerva, nunca tendrán respuesta sobre el paradero de sus hijos. Así sonaba la tambora. Llevaban flores blancas en las manos y caminaban sobre la árida tierra de Iguala Guerrero. Era para acompañar al cementerio el féretro de doña Minerva, la madre que buscaba a su hijo, la madre de Berardo, uno de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la trágica noche del 26 de septiembre del 2014. ¿Y yo qué soy?, decía y preguntaba. ¿Cómo se le llama a una madre cuando pierde a su hijo? A doña Minerva la consumió la tristeza, la angustia, el dolor y el cáncer, pero sobre todo la zozobra y la pregunta: ¿dónde está su hijo? Una pregunta para la que no ha habido respuesta. Compañera Minerva, de los estudiantes desaparecidos, esta es nuestra compañera que ha caminado con nosotros toda la jornada de lucha. Se cumplen 10 años de la barbarie, la masacre y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Solo querían ser maestros, solo iban a botear, querían ir al mitin del 2 de octubre, cuando literal fueron embestidos, rafagueados, se los tragó la tierra y los desapareció la larga noche. 2 gobiernos han enfrentado este ominoso y doloroso capítulo en la historia de México. 2 gobiernos que no han dado respuesta, que no han dado justicia y que no han dado verdad.
En la administración de Enrique Peña Nieto se lanzó la llamada verdad histórica, que los jóvenes habían sido levantados, quemados en el basurero de Cocula y sus restos fueron echados al río San Juan. Así lo decía el procurador Jesús Murillo Cara, quien hoy se encuentra en arraigo domiciliario. Y llegaron, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica. Fueron los padres quienes en su exigencia de justicia se organizaron y acudieron a todas las instancias nacionales e internacionales. Estuvieron en La Haya, estuvieron en la ONU, y así es como llegó a México el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tras sus investigaciones, lo primero fue echar por tierra la llamada verdad histórica. Es Ángela Buitrago. Ni técnicamente, ni científicamente, ni históricamente, y ahí sí meto el término histórico a través de los documentos que hemos revisado, hay elementos para considerar que los estudiantes hubieran sido incinerados en el basurero. Y entonces se agrandó el drama de los desaparecidos. La verdad de Peña Nieto ni era histórica ni era real. Con un viento nuevo para el caso, con una esperanza y una promesa, llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Juró encontrar la verdad y hacer justicia. Va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático. Hubo una fiscalía especial, también hubo una comisión de la verdad. La Comisión de la Verdad reconoció que se trató de un crimen de Estado, que ahí participó la autoridad local, las autoridades federales y hasta la delincuencia. Pero cuando llegó la judicialización, se toparon con pared. Para los padres de los normalistas, este gobierno los terminó decepcionando. Ellos están seguros de que el ejército sí estuvo involucrado en la desaparición. Es la señora Macedonia Torres, la madre de José Luis Luna Torres. Que no tenemos a nuestros hijos, y no sabemos a dónde están, pero sí sabemos que es el ejército que los detuvo a nuestros hijos. Y es que en medio de todo este caso, a unos días de terminar su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador se volteó y arremetió contra los padres y los acusó de buscar politizar el caso y desprestigiar al ejército. Todo parece estar enfocado a culpar al ejército de que no ha dado información. No es culpar por culpar. El presidente Obrador no solo arremetió contra los padres, sino también contra activistas y contra los integrantes del GIEI, quienes se despidieron de México, insistiendo que cuando llevaban grandes avances, el ejército y el gobierno federal les cerró la puerta y que ellos solo fueron partidistas de la verdad. Ha ido llegando al núcleo duro de esta verdad. Se ha tratado de ocultar de nuevo todo por parte de altas instituciones del Estado. El caso no se cierra porque no siga el GIEI. El Estado y sus instituciones tienen la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos. Quienes hemos trabajado en el caso y con las familias reconocemos su enorme coraje y cómo han hecho que el amor por sus hijos sea ahora también parte de una conciencia en México y en el mundo. Por los derechos humanos, la búsqueda de los desaparecidos. Gracias, papás, mamás y familiares. Y aunque los han alcanzado los años y las enfermedades, aunque han tenido que dejar sus casas y a sus otros hijos, los padres y madres de los 43 siguen en pie de lucha y no se detendrán hasta conseguir verdad y hasta conseguir justicia. No quiero una mentira, yo quiero una verdad. Quiero saber de mi hijo, sea como sea, si está en tierra o bajo tierra. Estamos dispuestos a todo, a perder la vida en esta lucha por nuestros hijos. No vamos a quedarnos callados jamás. Ayotzinapa es crueldad, sigue siendo una exigencia de justicia. Ayotzinapa es un canto, es un grito, es una marcha, una protesta, una manifestación, es un día de dolor, es el peso de la ausencia, es un clamor, es un expediente abierto. En México, desde más o menos el año 2006-2007, vivimos una crisis de violencia sin precedente que se da en el marco de la llamada guerra contra las drogas. Básicamente, después de mucho tiempo de dejar crecer el problema,
el gobierno de aquel tiempo desplegó al ejército por todo el territorio nacional e inició una confrontación directa con los grupos criminales que generó mucha violencia en el país, porque además pues el Estado mexicano en algunas de sus franjas estaba permeado por la propia criminalidad. Entonces no era una batalla entre dos bandos claramente diferenciados donde se pudiera identificar a los buenos y a los malos, sino que en muchas regiones del país pues había vasos comunicantes entre la criminalidad y las propias autoridades. Santiago Aguirre es director del Centro ProDH, que ha acompañado a las familias de los estudiantes todos estos años. En ese contexto se generó en México una muy dolorosa crisis de personas desaparecidas. Personas, sobre todo hombres jóvenes, también mujeres jóvenes, de los barrios marginales o de las comunidades rurales, que eran sustraídos arbitrariamente de sus casas, de las calles, eran privados arbitrariamente de su libertad, sin que después las autoridades fueran capaces de esclarecer su paradero. Muchas veces porque en esas desapariciones participaban servidores públicos de corporaciones de seguridad vinculadas al narcotráfico, en otras porque eran las propias organizaciones criminales las que desaparecían personas en medio de sus disputas territoriales, y esta situación generó que México haya llegado a más de 100,000 personas desaparecidas en los últimos 15 años. Esa situación permanece hasta el presente, no ha sido revertida, no ha sido atendida por ninguno de los partidos que han gobernado el país recientemente, y sigue requiriendo incluso en el presente medidas extraordinarias para investigar cada uno de estos casos, para lidiar con el rezago forense, para atender las necesidades de las víctimas y para ir pues resarciendo el tejido social que está muy dañado. Santiago, ¿quiénes eran estos 43 estudiantes desaparecidos? ¿Qué sabemos de ellos? Estos 43 jóvenes pues participaban en una escuela que en México conocemos como normales rurales, que son instituciones de educación superior que forman a maestros y a maestras que llevan la educación a las comunidades más apartadas y que son instruidos en un formato de internado. El internado les provee alojamiento, comida, y son los jóvenes de las comunidades más marginadas quienes acuden a las normales rurales. Por el hecho de que fue un caso inaudito de 43 víctimas en un solo evento, por el hecho de que los desaparecidos son estudiantes, por el hecho de que ocurrió cerca de la Ciudad de México, por el hecho también de que sus padres y madres rápidamente se organizaron para exigir justicia y verdad, el caso Ayotzinapa cimbró en 2014 a todo el país, y eso generó presión sobre las autoridades. En ese entonces gobernaba México Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, y las autoridades, para responder a la presión, para responder a una opinión pública que demandaba resultados, presentaron como explicación una versión de los hechos carente de evidencia científica que postulaba, a partir de declaraciones obtenidas bajo tortura, que todos los estudiantes habían sido privados de la vida y después reducidos a ceniza en una suerte de pira humana de enormes proporciones en un basurero cercano al lugar en el que habían sido detenidos. Esa versión de los hechos pudo ser auditada y revisada por un esfuerzo de expertos independientes que vinieron a México a revisar el caso durante los años 2015 y 2016, y que encontraron que faltaba evidencia suficiente para que se pudiera tomar por definitiva esta versión. En ese contexto, sin embargo, el anterior gobierno no reabrió el caso, no reabrió la investigación,
ya no se movió de la posición inicial, y eso provocó que cuando cambió en México el gobierno federal en 2018, hubiera expectativa de que las nuevas autoridades llegaran a fondo y esclarecieran la verdad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y efectivamente, al inicio de esta administración que está por concluir en México, se lograron algunos avances relevantes, se logró identificar los restos de 2 de las víctimas en un lugar distinto al que se había postulado como paradero definitivo y final de ellos. Y sin embargo, hacia la mitad del sexenio, hacia la mitad de la administración, cuando la investigación comenzó a encontrar los vínculos entre las autoridades y el narcotráfico, y especialmente cuando se logró comprobar la vinculación de algunos elementos del ejército con el grupo criminal detrás de los hechos, la investigación perdió impulso. Para entonces ya el presidente López Obrador se había apoyado fuertemente en las Fuerzas Armadas para gobernar, y empezó entonces un proceso de mucha descomposición en el caso. Los servidores públicos a cargo del mismo salieron del gobierno, y poco a poco fue prevaleciendo la posición del ejército en el tema, y así se llega al final de este gobierno de López Obrador y a la década del caso sin que el mismo esté resuelto y esclarecido, y en un contexto donde el reclamo de las familias de las víctimas se ha recrudecido porque además de haber resistido muchos años una mentira, pues ahora se suma el agravio de haber tenido la expectativa de que se resolviera y que no haya sido así. Claro, y tienen que soportar que se pare la investigación en cuanto toca al Estado, además. Sobre todo al ejército. Digamos que en este y en otros casos el Estado mexicano de alguna manera, digamos que está dispuesto a aceptar que hay connivencia entre la criminalidad y las corporaciones de justicia y seguridad en los escalafones más bajos, sobre todo a nivel municipal. Pero pues cuando los indicios apuntan a la connivencia de otros niveles de gobierno, estatales o federales, cuando apuntan hacia el involucramiento del ejército, pues ahí surgen inmediatamente bloqueos en las investigaciones, y eso es lo que ocurrió en este caso. Entonces, Santiago, a día de hoy, ¿tenéis alguna certeza de lo que les pasó a estos estudiantes? Sí, las familias por su lucha han ido conquistando tramos de verdad. Entonces, hoy saben que muy probablemente los 43 estudiantes no fueron privados de la vida en un solo grupo, sino que hubieron varios subgrupos y que posiblemente se emplearon fosas clandestinas para ocultar sus restos, porque ese era el modus operandi del grupo, de la red criminal que operaba en Guerrero en esos años. Hoy las familias también saben que esta red criminal que componían funcionarios, pero también civiles, pues no era solo un grupo regional, sino que tenía las capacidades de poder participar del trasiego de drogas hacia los Estados Unidos. Saben también que esta pira humana que se sostuvo que había ocurrido es imposible que haya tenido lugar. Saben también que no solo se corrompieron y toleraron y participaron de lo ocurrido policías municipales, sino también corporaciones de otros niveles. Y saben del paradero fatal de al menos 3 de las víctimas cuyos restos se han identificado. Pero en un caso de desaparición forzada de personas, pues la obligación de esclarecimiento a cargo del Estado no se agota hasta en tanto no se esclarezca plenamente el paradero de todas las víctimas. Eso es lo que más exigen las familias, comprensiblemente, y eso no se ha logrado aún. ¿Y tenéis respuesta a la pregunta de por qué fueron a por ellos? Mira, una de las principales hipótesis la pudo investigar este grupo de expertos al que me refería, que intervino en el caso, digamos, a través de un mecanismo generado por una instancia internacional de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y a lo que apuntó este grupo, conformado por personas
de conocida solvencia y muy independientes, es a que la violencia generada contra los estudiantes la noche del 26 de septiembre de 2014 pudo haber sido generada porque los estudiantes acudieron a la ciudad de Iguala a tomar autobuses que iban a emplear para trasladarse a una manifestación. Esta suerte de decomiso de autobuses, sé que para un público internacional puede resultar inusual, pero en esta parte de México, digamos que es un mecanismo al que los estudiantes acuden con relativa frecuencia y está muy normalizado para poder emprender movilizaciones. Y lo que señalaron los expertos internacionales es que hay evidencia de que en ese momento, 2014, este grupo criminal protegido por el ejército y por las policías de Guerrero utilizaba autobuses para el trasiego de droga. Eran parte de su operación, tanto así que en los Estados Unidos, en el estado de Illinois, hay una serie de juicios en contra de la misma organización criminal por el empleo de autobuses para el trasiego, en particular de heroína. Entonces los expertos consideraron en su momento que la violencia contra los estudiantes podía tener que ver con que tomaron autobuses en una ciudad donde estos autobuses, digamos, tenían dueño y eran usados para un fin ilícito dentro de una operación macrocriminal muy onerosa, ¿no? Andrés Manuel López Obrador se va sin resolver este caso y con una polémica con España que se reabre, como sabéis, la de reconocer y pedir perdón o no por los excesos cometidos en la conquista. Se debe de contar otra historia y hacer a un lado la prepotencia, la arrogancia. Debe cambiar esa postura prepotente y contar ya la historia de otra manera. Esto no es un asunto personal, esto es un asunto que tiene que ver con el respeto a los pueblos. No vamos a entrar en esta polémica, pero sí queremos contaros lo que han hecho otros países, naciones como Reino Unido, Francia, Bélgica, que han escenificado en actos públicos de alguna manera esas disculpas o su perdón por los abusos cometidos durante la colonización. También Países Bajos. Vamos a recordar el paseo de Antonio Martín por el Museo de la Descolonización de Ámsterdam. No cambian los objetos expuestos, pero la manera de verlos es radicalmente distinta. El ver el Museo de Ámsterdam, el museo en el que Países Bajos exhibía su colonialismo, es ahora un espacio para la reflexión sobre la esclavitud. Wendelin Flores, encargada de la parte dedicada a las colonias americanas. Como museo destacamos que el racismo es una de las peores herencias, si no la peor, del colonialismo. Y entonces tenemos que plantearlos cómo hablar de los estereotipos y hacerlo de forma que no lo repitamos. El museo reivindica la música, comida, ropa o tradiciones de Surinam, Sudáfrica o Indonesia, y también ha investigado la biografía de más de 200.000 personas utilizadas como esclavas. Todo en una sociedad que ha apostado por la extrema derecha en las últimas elecciones. Rick Herder también es uno de los encargados de la exhibición. Mucha gente cree todavía en la superioridad de los blancos y que los negros son violentos o menos inteligentes. Desde el museo nos han reconocido que Alemania, Francia o Bélgica han contactado con ellos para estudiar el proceso de reconfiguración de su exhibición. En la cadena SER, Punto de Fuga. Estos días se cumple también otro aniversario, los 2 años de la muerte de la joven iraní Mahsa Amini, a la que arrestaron por no llevar el hijab. Su muerte, bajo custodia policial, fue el inicio de las protestas del movimiento Mujer, Vida y Libertad, que lideran, entre otras, la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, que está encarcelada, como sabéis, por sus protestas contra el régimen de la República Islámica. Coincidiendo con este segundo aniversario y después de unos meses, de un año en realidad, muy convulso en Irán, nos hemos reencontrado con su marido, con Taghi Rahmani. La primera pregunta obligada era saber cómo se encuentra Narges. Narges tiene problemas de corazón y necesita tratamiento médico, pero no se lo conceden. Además de sus problemas físicos, lleva 2 años sin contactar con sus hijos. Tampoco tiene permiso para hablar con sus hermanos. Estamos en el segundo aniversario del movimiento Mujer, Vida y Libertad, y Narges, desde la cárcel, protesta por su situación y por la de las mujeres. En este año han pasado muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, cómo les hemos visto recibir en nombre de Narges el Premio Nobel de la Paz. ¿Cómo fue ese momento?
Nosotros, que estamos fuera de la cárcel, intentamos que su voz llegue más lejos todavía, pero vivimos en una zona que está repleta de problemas, de guerras y de conflictos sociales. En Oriente Próximo hay guerras, sobre todo lo vemos últimamente, y esto crea una situación que dificulta más todavía la lucha por los derechos humanos cuando es todavía más necesario. Pero Narges está más animada para luchar por la paz, la democracia y los derechos humanos. Claro, es que, entre otras cosas de lo que ha pasado en Irán en el último año, está la muerte de un presidente, el intercambio de fuego cruzado con Israel. ¿De qué forma puede estar Irán aprovechando todos estos acontecimientos internacionales para que no nos centremos o que no centremos nuestra atención en el respeto a los derechos humanos de personas como Narges y de la mujer? ¿Ve usted algún tipo de estrategia en ese sentido? Es verdad que han ocurrido muchas cosas durante este último año en Irán. Después de la muerte del presidente Raisi en un accidente aéreo, el núcleo duro del régimen ha dado marcha atrás y la llegada del nuevo presidente es el resultado del movimiento Mujer, Vida y Libertad, porque aparentemente es un reformista. Han necesitado optar por él para lograr más apoyo de la población. El régimen llegó a la conclusión de que la gente no lo apoyaba, que había una brecha entre el pueblo y el régimen. Entonces, la llegada del nuevo presidente realmente es una marcha atrás de Jomenei, de sus posturas. Hemos visto que el nuevo dirigente ha dicho cosas en el Consejo de Seguridad de la ONU o en la Asamblea General de las Naciones Unidas que Raisi nunca hubiera dicho. No obstante, sabemos que esa presión está en la mano de Jomenei y que dice lo que quiere Jomenei, el dios que no quiere cambiar las cosas. Y eso se está notando ya en las calles. Esa actitud del nuevo presidente se está notando ya en las calles de alguna forma. En realidad están esperando qué hace realmente las calles respecto a lo que ha prometido. Por ejemplo, suavizar la policía de la moral y otras promesas de su campaña. También sobre si va a llegar a un acuerdo con Occidente para suavizar las sanciones económicas, porque la gente está pasando dificultades. Aspiran a un acuerdo nuclear con Occidente que reduzca estas sanciones, y la gente quiere ver esas cosas porque no quieren guerras, quieren tener una vida normal. Eso se consigue a través de una paz con los vecinos de Irán o en la región. ¿Y Narges comparte esa esperanza? Que realmente la población iraní está secuestrada por las políticas regionales del régimen, que la población iraní no quiere guerra, no quiere enfrentamiento entre las potencias regionales, pero Jomenei va en un sentido contrario. Su política se basa en competir con Turquía y con Arabia Saudí para el liderazgo de los movimientos islámicos en esa región. En realidad hay muchas semejanzas entre la República Islámica de Irán y el Estado de Israel. Los dos piensan que su permanencia en el poder depende de aumentar la tensión y de extender las guerras, pero estas políticas no favorecen a la población de la región. Vemos claramente que Netanyahu quiere extender la guerra en toda la región porque sabe que no tiene el respaldo de su población y eso es un riesgo para él y para su régimen. Si entramos en una guerra más tensa, desaparecerá la esperanza de llegar a una democracia y a una vida mejor. Estamos ahora mismo en una zona de llamas y los tiranos en la región todos reprimen las voces que reclaman libertad o bienestar. Lo reprimen con la excusa de que tienen enemigos fuera de sus fronteras. Todo el mundo sabe que la política exterior es una continuación de la política interior, pero ahora, en la región y en nuestro país, la política exterior es la que determina cómo están las cosas dentro y qué política se lleva adelante. Netanyahu no respeta ningún derecho internacional. Ha cruzado todas las líneas rojas. Para ellos no tiene valor las relaciones internacionales ni el derecho internacional, y cuando en Irán la gente reclama la libertad o el respeto a los derechos humanos, su núcleo duro hace lo mismo que Israel. No respeta los derechos internacionales porque acusan a Narges y a otras personas que piensan como ella de ser espías de Israel. Todo el mundo sabe que esto es mentira. Saben que luchan por una vida mejor para la población. Y lo vamos a dejar aquí por este sábado, aunque ya sabéis que os seguimos acompañando el resto de la semana en cadenaser.com, en Facebook, en X, somos @puntodefuga, y también en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escucharlos cuando queráis y para compartirlos, porque sois parte fundamental de este mundo que también importa. Hasta el sábado que viene, a las 5:30 de la mañana. Adiós.